Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso virtual Competencias Humanas. Esta vez vamos a abordar el módulo 4, que tiene temas relacionados con la etiqueta empresarial y con la expresión oral y escrita. La manera de hablar en público, lo que tiene que ver con la imagen personal y todos aquellos aspectos que hacen parte de esas normas básicas de la etiqueta empresarial y de la expresión corporal con el fin de fortalecer esa interacción en los entornos tanto personales como laborales de una manera mucho más efectiva. Cuando hablamos de la etiqueta empresarial, podemos decir de que es ese conjunto de principios y reglas morales que deben ser inherentes a una persona de negocios. Eh, en algunos casos, el no prestarle atención al tema de la etiqueta e imagen personal puede generar situaciones un poco vergonzosas de repente en alguna organización con relación a las reglas y conductas estrictas que se pueden tener en una empresa. Pero bueno, ¿qué debe contener la imagen personal? Un atuendo acorde a nuestra labor, la higiene y la limpieza, el orden en nuestros escritorios, los documentos, los textos o lo que estemos nosotros realizando en el momento, esa sonrisa, esa disposición, esa expresión en el rostro de una manera adecuada que pueda lograr transmitir esa confianza con el personal, tanto con el que se trabaja como con aquellas personas que vamos a atender. Recuerda que quien llega siempre saluda y quien se va se despide. La cortesía es una regla de oro que se aplica para todos los contextos. No es prudente decir de que porque tengo un alto cargo, entonces no se requiere dar unos buenos días o un hasta luego. Eso ya es arrogancia, eso ya es mala educación. Entonces, es un pilar fundamental. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta y que más se hacen notorios en el proceso del arreglo personal? Lo que tiene que ver con el cuidado del cabello, el cuidado del rostro, el cuidado de las manos y el cuidado del calzado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora del cuidado del cabello es esa permanente higiene que debe de reflejarse. No es solo por cuestión de estética, sino también evitar situaciones de caspa, de, de algunas enfermedades que se puedan generar en el cráneo a causa de una mala higiene en el cabello. Un corte de cabello adecuado, algo que favorezca los rasgos de la cara. Las mujeres deben de tener en cuenta el peinado que debe ser acorde a las ocasiones y a las circunstancias. Estamos laborando, estamos trabajando y por tanto necesitamos tener la mayor tranquilidad, sentirnos relajados y no tener nada de distracciones, el tener el cabello, aquellos cortes que de pronto tienen el cabello muy encima, tapando visibilidad, tapando mucha parte del rostro, pues se vuelve a veces incómodo a la hora de trabajar. En el caso de los señores, importante entonces un buen corte, un buen peinado y un buen arreglo tanto del cabello como de la barba también. Las manos, un aspecto que también llama mucho la atención, las uñas, el largo, la longitud de las uñas, los esmaltes, mucho cuidado con aquellos esmaltes que de pronto ya se reflejan un poco salpicados, tanto en hombre como mujer, es fundamental evitar comerse las uñas, eso se refleja. Además, que estamos demostrando un poco de inseguridad y falta de confianza en nosotros mismos. Las uñas demasiado largas, esas uñas demasiado maquilladas, sabemos que pueden estar en tendencia de moda. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que estamos en una empresa, somos la imagen de esa empresa y por tanto también debemos de ser acordes con nuestro peinado,
con nuestra presentación, con nuestra imagen, lo que estemos proyectando. El calzado, un calzado adecuado, cómodo, que esté en condiciones como de poder soportar esas jornadas largas de trabajo. No vamos para una fiesta, no se recomienda tener esos tacones un poco altos que puedan ser incómodos, que también de cierta manera puedan generar un riesgo de un accidente o de un incidente laboral. Importante cuidarnos el rostro, tanto hombres como mujeres. El paso del tiempo va dejando sus huellas, entonces es necesario que lo hidrata, utilizar cremas hidratantes, hacerle una buena limpieza, una exfoliación de vez en cuando para que se nos refleje un rostro sano, un rostro limpio, un rostro que se vea bastante nutritivo. Mujeres, tener en cuenta los accesorios. Estos accesorios deben combinar con el diseño, tamaño y color con el resto de los atuendos. Menos es más. Armonizar con el maquillaje. No son objetos para resaltar, por lo tanto deben de ser muy discretos. Evitar esas pulseras que hacen constantemente ruido, escotes exagerados, hay que sacarlos del contexto laboral, las telas demasiado reveladoras, el exceso de maquillaje. La oficina no es un lugar apropiado para llevar tenis. Sabemos que hoy día las tendencias han cambiado y que se utilizan muchos outfits un poco más informales, un poco más a la vanguardia de todos estos tiempos. No está mal, pero entonces hay que saberlos llevar. El blazer siempre va a ser un excelente acompañante de nuestro atuendo que nos va a hacer ver formales e informales a la vez. Entonces, importante tener en cuenta estos aspectos, las blusas de tiritas, los escotes pronunciados, los señores, las gorras no se pueden tener utilizando en las empresas. Es importante de que nosotros nos concienticemos que mientras estamos en la empresa, somos imagen de la empresa y por tanto hay que tener cuidado con esos aspectos para saber qué le estamos comunicando a nuestros clientes. Los hombres, tener especial cuidado con el cinturón y la corbata si utilizan. Es necesario saber combinar muy bien las corbatas con los vestidos y las correas. No exagerar utilizando productos como la cera o el gel en el cabello. Esto no refleja limpieza, por el contrario, puede generar una mala imagen. La barba, cuidarla, que siempre esté recortada, que siempre se vea limpia, que no invada la zona de la papada. El pantalón debe ir a la altura de los zapatos, exactamente antes de tocar el inicio de las suelas. Los zapatos siempre limpios y embetunados. Las uñas sin esmalte transparente. Las uñas limadas, limpias, cortas, organizadas, pero no hay que utilizar esmaltes transparentes como anteriormente lo hacían. Hoy día existen unas limas que usted puede utilizar y que le sacan el brillo natural a las uñas y los hace ver bastante las manos muy bien organizadas. ¿Cuál es el secreto que ustedes tienen para generar una buena primera impresión? Recuerden que la primera impresión es la que vale, que a veces no hay segundas oportunidades y que en esas segundas oportunidades debemos de destacarnos muchísimo más, quizás para hacer borrar de la mente de estas personas esa primera mala impresión que pudimos generar. ¿Qué otros aspectos consideran importantes que hay que cuidar? La higiene bucal, la limpieza de los dientes, de los ojos, de los oídos, es decir, todo el conjunto en general, que también va a hablar de nosotros y que puede generar de pronto una imagen positiva o negativa. En el ámbito empresarial, un error, mala reputación o comportamiento no adecuado puede ser la causa de la pérdida de su puesto de trabajo y con ella obviamente viene
la disminución de los ingresos. Entonces es muy importante sabernos vestir para el trabajo de una manera cómoda, de una manera confortable, a la moda y que no nos sintamos como tan etiquetados, que tampoco nos sintamos tan inconformes porque igual todo eso se va a reflejar, todo eso lo vamos a estar reflejando a través de nuestra comunicación no verbal. La expresión oral, por otro lado, esta expresión oral y escrita, ese miedo que nosotros tenemos a expresarnos, a poder decirle, hablar en público, a quitar un poco esas limitaciones y ese pánico que nos genera expresarnos y compartir nuestras ideas ante los demás. En esta expresión oral hay una serie de técnicas como son esas normas generales que se deben seguir como para la buena comunicación oral, la forma de podernos expresar sin barrera con relación a lo que pensamos. Hay que tener en cuenta entonces lo que es la dicción, el empleo correcto de las palabras, la buena pronunciación, la fluidez, expresarnos correctamente, con facilidad y espontaneidad. A veces decimos, todo lo tenemos aquí, pero se nos dificulta sacarlo. De, de este aspecto hay que tener en cuenta que cuando estamos muy bien preparados, que cuando tenemos conocimiento del tema, vamos a tener esa fluidez verbal, vamos a tener esa capacidad de hablar con relación a ese tema de una manera clara, precisa, específica y no se nos van a quedar cortas las palabras. Por el contrario, a veces vamos a requerir más tiempo para poder explicar y hablar con mayor facilidad de todo ese tema que ya hemos preparado. El volumen, la intensidad de la voz. Hay que tener un volumen apropiado. Sabemos que hay personas que tienden a tener un volumen de voz muy pasito, lo cual dificulta la comunicación porque en muchas ocasiones podemos estar preguntando que nos repita la palabra que dijo o lo que se está pronunciando. Por el contrario, cuando el volumen es un poco alto, puede sonar de pronto un poco intimidante en el sentido de que pareciera que estuviéramos molestos, que estuviéramos un poco enojados o que estuviéramos diciéndole las cosas a otra persona, gritándole. El ritmo, el número de palabras por emisión de voz, hay que aprender a manejar ese ritmo. Por cuestiones culturales, hay regiones en las que se habla mucho más rápido que en otras. Sin embargo, en este proceso de expresión oral, tenemos que aprender a manejar tanto el volumen como el ritmo, a decir las palabras en un número de palabras acordes a ese tiempo que nosotros tenemos. Si hablamos muy pausado, puede generar aburrimiento, distracción, pero si hablamos muy rápido, quizás no lo van a lograr comprender aquel mensaje que nosotros queremos transmitir. Una de las tácticas o de las estrategias que se puede utilizar para que podamos mejorar la dicción, la pronunciación, la fluidez verbal, el volumen, el ritmo, es haciendo nuestros propios videos, grabándonos y luego haciendo nuestra retroalimentación con relación a qué cosas tenemos que mejorar. Asimismo, tiene que ver la comunicación no verbal. ¿Cómo estamos expresando? ¿Cuál es la imagen, la postura, la posición que nosotros tenemos a la hora de hablar en público, a la hora de poder estar en una reunión explicando quizás algún informe ante los directivos o ante los compañeros? Entonces es importante desarrollar estas cualidades. La claridad, expresarse de modo asertivo, sin rodeos. No hay que dar muchas vueltas para hablar de algo. Hay personas que para abordar un tema se van por los laditos y se pueden gastar la mayor parte del tiempo en eso que
ahondando en el propio tema. La coherencia, esa concordancia que guardan las frases de una expresión, la coherencia con lo que estoy diciendo, con lo que estoy pensando, con lo que se está reflejando. La emotividad, esa capacidad de producir emoción en lo que se expresa. A veces no es el tema en sí, sino la pasión que muestra quien lo está dictando, que es lo que nos llega a enamorarnos del tema, a presentar algún grado de interés con relación a eso en particular que se está diciendo. Entonces es muy importante, las palabras, palabras son. ¿Qué es lo que le da sentido a esas palabras? Esa emotividad que nosotros le vamos a transmitir, esa pasión, ese interés, ese entusiasmo, ese conocimiento que le estoy transmitiendo a mi público y que va a lograr generar la atención de ellos. Los movimientos y los gestos, esa comunicación no verbal, la expresión oral, lo que les hablaba hace unos minuticos, la postura que vamos a tener, el mirar al frente, mirar a los ojos, estar altivos, no estar por el contrario arrinconados, inseguros, titubeando, con la mirada hacia el piso, porque entonces vamos a estar dando la sensación de timidez, de inseguridad y quizás ese buen material que nosotros hemos desarrollado, ese buen informe no va a tener tanta credibilidad porque nuestra comunicación no verbal está enviando un mensaje equivocado. El vocabulario, muy importante, es el léxico que utilizamos a la hora de transmitir el mensaje, las palabras adecuadas. Sabemos que en los diferentes entornos actuamos de una u otra manera. En el campo profesional específicamente tenemos que utilizar esas palabras técnicas, ese vocablo técnico, ese léxico acorde a nuestra carrera, a lo que estamos presentando, lo cual va a demostrar también ese grado de profesionalismo que se puede tener. También se presentan unos principios para la buena oratoria. Hay que tener en cuenta esperar a que hagan silencio, iniciar siempre con algo para llamar, para generar la atención, para generar expectativas, para lograr el interés del público, del tema que se va a hablar, la presentación personal y la posición. El cuerpo debe estar perfectamente compuesto, relajado, ya sea de pie o sentado, la respiración debe de ser regular y tranquila. Con respecto a los ojos, hay que repartir ese contacto visual con todo el público con el que nosotros tenemos ahí al frente. No abandonar el tema, la disertación debe tener un objetivo. Cuando nosotros estamos haciendo una disertación, un discurso, presentando un informe, un tema, tenemos que avanzar con base a ese tema. No podemos empezar hablando de una cosa y terminando con otra totalmente diferente. Proporcionar ejemplos, la correcta ejemplificación con relatos, con objetos concretos, ayuda a que esa disertación que estamos realizando pueda hacerse de una manera mucho más fácil y pueda generar recordación. Entonces es importante siempre en aquellos temas bastante relevantes colocar algún ejemplo. Las estadísticas, esos indicadores en términos porcentuales, el 30%, el 20%, el 10% de las personas utilizan, les gusta. Esto también va a generar ese profesionalismo que se requiere en esa disertación que estamos realizando. Proporcionar detalles. Una misma disertación puede ser enfocada como un relato de los hechos o matizada con una serie de detalles que amplíen o mejoren la exposición. Hay que ser muy específicos, hay que ser, no decir las cosas tan de manera general, sino que tratar de profundizar en aquellos aspectos relevantes para que se pueda comprender bien lo que estamos presentando. Hacer crecer la idea o el tema y esto ayuda a que podamos de alguna manera
lograr esa interacción con nuestro público a través de lo que opinan, de lo que piensan, y de esa manera se pueda construir un conocimiento y se pueda ampliar mucho más el tema. Organizar el material. Entonces, esto no es solamente para cuando vamos a dar una presentación, sino también cuando vamos a presentar un informe. Es muy importante la limpieza que se refleje, si va a ser de manera física, las hojas bien organizadas, bien limpias, que no se refleje de pronto errores de ortografía que resalten ahí. Asimismo, si vamos a utilizar equipos tecnológicos, entonces cerciorarnos de que estos equipos estén funcionando bien, de que está el material, tener siempre ese plan B, tenerlo en la USB, en el escritorio del computador, tenerlo en el Drive, tenerlo en el correo, es decir, en diferentes medios. Nos falla uno, pero nos queda otro que podemos utilizar. Reconocer el auditorio, entonces comprender esa capacidad. Cuando hablamos del auditorio es de todo ese público, de todas esas personas que hacen parte, en este caso, de esta disertación. Es importante conocerlo para saber hasta dónde puedo llegar con el tema, hasta dónde puedo ejemplificar, hasta dónde puedo profundizar y también asimismo hasta dónde puedo utilizar todo ese lenguaje técnico que se está presentando. La utilización de ese lenguaje acorde que se relaciona con el principio anterior, todo lo que tiene que ver con el léxico que vamos a utilizar, puede ser un léxico técnico, con un científico, simple, todo eso va de acuerdo a qué, al tipo de auditorio que nosotros tenemos, ayudar a la memoria. Estas ayudas a la memoria son las que tenemos como fichas mnemotécnicas, lo que tenemos de pronto como a través de las diapositivas, de las plataformas que utilizamos con relación al tema. Importante, si vamos a utilizar fichas mnemotécnicas, que sean fichas que estén bien organizadas, que se vean limpias, sin tachones, sin rayones, sin enmendaduras, que tengamos ahí las palabras claves del tema, una idea principal, una frase que nos ayude a generar esa recordación para darle esa estructura al tema. Ensayar la exposición, una gran ventaja de esta práctica es de que nos ayuda a desarrollar ese diagrama de memorizado, de saber qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar. El discurso no conviene exponerlo en forma leída ni totalmente memorizado. En forma leída porque genera distracción, pues ¿de qué nos sirve preparar un buen material si todo el tiempo vamos a estárselo leyendo a nuestro público? Pues entonces es más fácil entregarles ese material y que cada uno en su espacio libre se dedique a escucharlo. Eso no genera ninguna afiliación. Asimismo, tampoco de que todo el tiempo lo estemos diciendo como si lo hubiéramos memorizado absolutamente todo, porque entonces vamos a parecernos como esos loritos que solamente repiten y ya. Y a veces toda esa memorización hace que les expresemos la emotividad que se requiere al discurso. Entonces es importante hacer una pequeña mezcla entre lo uno y lo otro, tener esas ayudas bien organizadas, ese material ahí bien dispuesto, que nos dé esa estructura y que podamos hacerle la secuencia que corresponde a esa disertación que estamos realizando. Punto 13, muy importante, no polemizar. Nunca debemos establecer una polémica en el auditorio. No se trata de lo que nosotros digamos, de lo que a nosotros nos parece y punto. Nada se gana con discutir, con usted ponerse a la par con el público. Por el contrario, la mejor manera de ganar esa polémica es evitarla. Escuche la opinión que dice la persona. Si no está de acuerdo, dígale que respeta su posición. Sin embargo, usted considera que es importante esto, esto y esto. No tiene que ponerse a generar una disociación ni una pelea porque no se trata de eso.
se trata es de poder compartir un conocimiento, ampliar ese conocimiento y aprender en esa oportunidad también del público con el que estamos. Utilizar las pausas, aquí también nos ayuda a mantenernos y controlar la atención. Esas pausas las podemos hacer a través de pequeños paréntesis con relación a algún tema diferente, con relación de pronto a algún pequeño chiste, alguna anécdota, algo que haga de pronto a la gente descansar un poquito y volvemos a retomar el tema. Esas pausas no pueden ser de mucho tiempo. La idea es de que esas pausas bajen un poquito la tensión, generen otra vez la atención para volver a retomar el tema. La entonación da sentido. Esto es lo que permite darle fuerza a lo que se quiere decir. Hay palabras que quizás van a requerir mayor entonación que otras porque necesitamos que tenga más recordación, pero esto no quiere decir de que vamos a estar de una manera demasiado entonada para todo, demasiados emocionales y que eso pueda sonar como que esta presentación es un poco falsa o está muy demasiado libreteada. Algo de manera natural, algo en el que nosotros podamos sentirnos cómodos y esa misma comodidad, esa misma tranquilidad y esa misma facilidad e interés del tema se lo podamos transmitir nosotros a nuestro público. Ralph Waldo Emerson decía, todos los grandes oradores fueron primero malos oradores. Uno no es innato, se va construyendo, por lo tanto, es tarea nuestra trabajar en ellos. Muchas personas dicen, no, es que a mí me da pánico hablar en público, es que yo no soy capaz, es que se me dificulta, es que me ganan los nervios y definitivamente dejo esto a un ladito porque no es lo mío. Muchas personas nacieron sin esta habilidad, pero ¿qué pasa? La fueron desarrollando y es una habilidad muy importante hoy día para la cuestión laboral. Necesitamos estar comunicando constantemente a través de las palabras, con palabras adecuadas, con tono de voz apropiado, con el cuerpo y agregarle el trabajo con la mente y corazón para que nuestro mensaje llegue a las personas interesadas. Todos estos aspectos de una manera armoniosa, organizados de una manera en armonía, van a lograr una comunicación bastante convincente, efectiva, persuasiva y va a generar atracción e impacto. Así que los reto a que empiecen a ensayar esa expresión oral, atreverse a hablar en público, a diseñar sus propios videos y hacerse sus propias retroalimentaciones para las cosas que debemos de mejorar. Y por último está la expresión escrita. Igual que la expresión oral, tiene mucha relevancia y la redacción es poner por escrito todos esos hechos o esas ideas que deseamos o que necesitamos comunicar de cualquier texto y que es importante tener en cuenta que esta redacción tiene que tener un contenido, que es lo que se desea transmitir, ese estilo, la forma en que lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Es importante tener una buena ortografía, utilizar correctamente los signos de puntuación y elaborar ese mensaje de una manera clara, precisa, concisa y bastante contundente. Sabemos que hoy día a través de todos estos canales tecnológicos quizás nos toca presentar dar respuestas a clientes, a nuestros jefes, comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, presentar también actividades y tareas relacionadas con nuestras labores. Entonces, es necesario de que sepamos realizarlos, expresarlos de buena manera y que no se generen esos errores de redacción que pueden terminar en malas interpretaciones. Por ello, se requiere que se revise lo que se escribió. Cuando alguien escribe, lo más importante es lograr es
comunicar a otras personas lo que deseas. Un texto en primera instancia no queda bien escrito, hay que leerlo, volverlo a leer para quitarle palabras, cambiarle palabras y es bueno, hágalo las veces que usted considere necesario. Es más, revise ese contenido, póngalo a que otra persona lo lea, a ver cómo lo interpreta para que le sugiera cambios, si hay de pronto que realizar algún cambio con relación a eso. Eh, el margen, la ortografía, las anotaciones y todo aquello hace parte también de lo que nosotros somos. Refleja un poco nuestro profesionalismo y nuestra manera de transmitir ese mensaje. Cualquiera que sea el medio de comunicación, la forma de escribir, no pierde su esencia y para esto existen reglas gramaticales que hay que tener en cuenta, la ortografía, no hay que escribir todo en mayúscula. Muchos consideran que escribir en mayúscula me estoy ahorrando cometer errores de ortografía. Eso es falso, porque el escribir en mayúscula también obliga a que se utilicen las reglas de ortografía que corresponden. Entonces, es importante saber manejar todo esto, prestarle atención y que todo sea un complemento. Imagen, expresión y escritura para poder generar esa competitividad y esa diferencia y se pueda proyectar ese grado profesional que nosotros hemos ido adquiriendo a través de nuestros estudios. Por último, les recuerdo la importancia del material complementario para poder comprender y fortalecer los temas. Ahí van a encontrar unos videos sobre lo que no debemos hacer frente al público y la importancia de la imagen personal en el éxito profesional. Entonces, los invito también a realizar todas esas actividades de aprendizaje que recuerden que hacen parte del portafolio de evidencias. Bueno, con esto me despido y ya nos vemos al final con lo que tiene que ver a la fase evaluativa final del curso. Que tengan un buen día.